Toda obra narrativa tiene introducción, nudo y desenlace. Ahora, digo toda buena obra narrativa. Y de ellas les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la mejor? Dicen los que saben, la introducción es vital, es lo que atrae, es la primera impresión, con eso usted cautiva a sus lectores o a sus oyentes. Otros dicen, no. Es importante, sí, pero ¿cómo va a dejar en segundo lugar el nudo? Si allí es donde está el drama, la trama, el argumento, la carne, lo sólido. Y razón tienen también, pero diría al final, ¿y qué con el desenlace? Si ese es el cierre, eso es como no dejarnos un mal sabor de boca después de haber comido. Eso es como el postre, y el postre va a ser importante. Así que, haciendo eco de eso, yo les pregunto, ¿cuál piensan ustedes que es el más importante de estos tres? Bueno, espero que su silencio no obedezca a que ya están dormidos. Espero que su silencio obedezca a que están pensando como yo. ¿Y qué estoy pensando? Creo que es un abuso de mi parte sugerir que alguno de estos tres es más importante. Al final creo que todos tienen su importancia y que todos deberían tener una calificación máxima para que la obra sea hermosa. Y todo esto lo estoy diciendo porque el pasaje que hoy vamos a estudiar es el último sermón de nuestro Señor dicho de forma pública. Significa que los que hacen falta, que son muy pocos, fueron dados como en una especie de aula cerrada a los discípulos. Pero dicho a todos, este es el último. Así es que esto es como el cierre con broche de oro. Sería un neófito, y aun cuando lo sigo siendo en conocimiento, no en estar al frente de este púlpito. Así es que no me atañe, no me califica bien si digo que lo más importante es un cierre con broche de oro. No digo que este es el sermón más importante, pero es el último. Así es que me imagino que si usted, como yo, cuando se sienta a leer la Biblia, está frente a la más hermosa obra de arte en literatura, sin dejar de mencionar que es la palabra de Dios, y me dicen que este es el cierre con broche de oro, que es la última predicación dicha por nuestro Señor, wow, quiero escuchar. Y les pregunto en este punto, ¿de qué creen que fue la temática? Vamos, despierten y díganme, sugieran. Si era el último, el cierre con broche de oro, ¿de qué debería hablar? Yo pensé, cuando la pregunta vino a mi mente, bueno, temas importantes o más importantes, si es que cabe decir más importantes, la salvación o el infierno, porque es lo opuesto. Pues sorpresa para mí, el último sermón predicado por nuestro Señor fue una severa denuncia contra hábitos propios de una religión falsa con disfraz de verdadera. Insisto, el cierre con broche de oro de nuestro Señor fue una severa denuncia de hábitos de una religión falsa con disfraz de verdadera. Aquí viene la pregunta: ¿puedo yo estar en medio de esto? Cuidado, que estoy seguro que muchos de nosotros en varios de estos hábitos.
¿Por qué es importante entonces para mí? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas es que si yo estoy ahí, estos hábitos son destructivos. Me están destruyendo y quizás están destruyendo la vida de otros. Por eso tengo que prestar triple atención. Nuestro sermón de hoy se titula Hábitos destructivos en una religión falsa. Vayan a capítulo 23 de Mateo. Desde luego, si es falsa, los hábitos ya están equivocados. Así es que valga la redundancia. Capítulo 23, Evangelio de Mateo. ¿Listas sus Biblias? Dice verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es contra ellos, a los falsos religiosos. O a los religiosos que tienen hábitos destructivos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos son de los que hablan mucho y hacen nada. Note que nuestro Señor dijo, quizás los fariseos tienen una buena doctrina, pero no la cumplen. Así es que no repitan sus hábitos, pero a lo mejor sí lo que dicen. Verso 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas sus obras, aquí vienen los motivos reales, para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterías. Filacterías eran pequeñas cajitas en las que guardaban cuero. En el cuero ponían versículos de memoria. Entonces solían ponérselas o en la frente con una especie de vincha o en el brazo izquierdo muy cerca del corazón. La práctica como recurso mnemotécnico se aplaude. Es decir, allí hay un verso que contiene la palabra de Dios y sabio es que yo la lleve a mi mente todos los días o que la guarde en mi corazón. Así es que si tengo algún hábito que me ayude a recordarlo, a memorizarlo, se aplaude. Algunos quizá pondrían hoy por hoy un pedazo de tela en su dedo. Tal vez una pulsera. ¿Qué sé yo? Estos eran filacterías. Aquí en la frente y aquí en el corazón, en el brazo. ¿Cuál es el problema? Porque el Señor está denunciando un recurso mnemotécnico. El motivo por el cual ellos lo usaban es que a lo mejor un poco de tirro en el dedo o un brazalete discreto en la mano o en la muñeca, nadie se percate excepto el que la está usando. Pero estos la ponían aquí y aquí, no por el simbolismo de llevarlo a su cabeza o llevarlo a su corazón, era para ser vistos por los otros. Era para apariencia. Sigue, versículo, y extienden los flecos. Lo mismo, en sus vestidos usaban esos flecos que aparentaban piedad. Y llaman los primeros asientos en las cenas. Si no son invitados, si no se les satisface sus gustos y caprichos. Verso 7, aman las salutaciones en las plazas. A estos o hay que saludarles o usted pierde con ellos. Y que los hombres los llamen rabí, rabí, eso es maestro. Pero vosotros, dice, no querráis que os llamen así,
Uno es vuestro Maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. No llaméis a nadie Padre en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque solo uno es maestro, el Cristo. Paren, no sé si voy a tener tiempo de hablar sobre los títulos. Y si no me queda el tiempo, pues yo diría que después de leer esto no necesita que yo hable más al respecto. Sin embargo, por si algunos están pensando que es asunto de interpretación, diré de esta forma. Usted y yo deberíamos cuidarnos de todos los que reclaman ser respetados por los títulos que ostentan. Todos aquellos que demandan autoridad, dijo el famoso escritor, es porque no la tienen. Aquellos que se sienten orgullosos y ponen y exaltan los títulos que han alcanzado, sean meritorios o no, es porque no los merecen. Y nuestro Señor tiene bien claro, nos deja bien claro, que debemos cuidarnos de todos ellos. Allá ustedes si no prestan atención a eso. Verso 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí vienen los pésimos hábitos. Son 8 ayes. Ay es una expresión de lamento, de tristeza, de dolor, que viene como consecuencia del juicio. Versículo 13, ay de vosotros religiosos, hipócritas, y dice el hábito destructivo. Pero hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos que tu gracia hable a nuestras vidas y que nos dejes crecer en el estudio de tu palabra. Rogamos tu bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nosotros fuimos diseñados para ser entes de hábitos. Dios nos creó así. Hábito es algo que hacemos de forma repetitiva. Y son sin número. Como son sin número, hablo de ellos recurrentemente. Y hablo de ellos con preocupación, porque los buenos hábitos me van a permitir alcanzar mis metas y los malos hábitos me van a destruir. Como simple ejemplo cito de hábitos destructivos, ya que hablé de dormir. Hay personas que dicen, y yo me incluía en ellos, que no podíamos madrugar, que detestábamos levantarnos temprano. No me voy a justificar, pero durante años y años y años fui a la cama casi hasta la medianoche por mi no normal estilo de vida. Eso obviamente me hacía despertarme tarde. Es que estudié 2 carreras a la par. Así es que imaginen a qué horas tenía que hacer mis tareas. Además de que trabajaba, además de que tenía hogar, además de que hacía deporte. Estaba llevando en 2 entidades. Eso me creó el pésimo hábito, 1, de desvelarme y 2, de querer levantarme tarde. Cuando la carga académica se alivió, yo ya tenía el pésimo hábito de ir a la cama tarde. Así es que, ¿qué hacía? Televisión, comer
¿cómo le llamamos? Chucherías. Estoy buscando en un buen español. Snacks es en inglés y no me acuerdo en español la palabra. Bueno, una atinada sería comer basura. Así es que mientras comía basura en la noche, mientras veía Netflix y sus asociados o sus plataformas paralelas, enfermaba mi cuerpo, provocaba reflujo, gastritis, desordenaba mi sistema nervioso, me volvía lento, pasivo y malhumorado en las mañanas. Y decía que yo no podía cambiar mi estilo de vida. Mentira. Por obligatoriedad, confieso, no fue por deseo ni gusto propio. Por obligatoriedad empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Descubrí que sí puedo ir temprano a la cama, ¿saben? A las 10 ya tengo sueño. Es porque mi cuerpo es de hábito. Lo he obligado, entonces mi cuerpo dice a las 10, 11 de la noche ya no podés, tenés que estar en la cama. Bromearon conmigo algunos jóvenes en esta vacación porque estábamos jugando en la noche juegos de salón y yo a las 9:45 dije ya me voy. ¡Ay, el viejo! No fue que el viejo, aunque ya estoy no viejo, entrado en años, es que mi hábito es despertar a las 5. Mi cuerpo. Estoy diciendo esto porque si yo no batallo, entonces voy a seguir con hábitos destructivos. Y pastor, ¿y cómo consiguió el hábito de despertar a esa hora? Ya dije que fue por obligatoriedad, pero les puedo decir que fue así. La primera noche no funcionó, porque como no me pude dormir, estaba dando vueltas. Y después de dar vueltas me levanté de nuevo a los mismos hábitos destructivos, a comer basura y a ver alguna serie hasta que me dé sueño. La mañana siguiente, somnoliento, malhumorado, con dolor de cabeza, sin ganas de hacer nada. Castigué mi cuerpo 2, 3 veces de la misma forma. La cuarta noche estaba bien dormido a las 10:30. Así de simple. Es más, si usted dice, no, pastor, yo no puedo, les recomiendo, bueno, haga un trato, haga un intento. No duerma 2 noches seguidas. Me cuenta la tercera. Va a funcionar. Y luego de forma repetitiva. ¿Por qué empiezo con esto? Porque todos estos hábitos destructivos están arraigados en algunos. Si usted y yo no los sustituimos con un buen hábito, vamos a seguir haciendo esto. Insisto, si no sustituimos nuestros malos hábitos, si usted quiere llámele conductas, actitudes, como quiera, si no los sustituimos por buenos hábitos, vamos a seguir haciendo esto y vamos a autodestruirnos. Nuestro Señor en su último sermón público hizo denuncias por hábitos destructivos que los religiosos practican en nombre de una religión que en realidad es un disfraz de una falsa religión. Bien, espero que aquí algunos ya me estén apresurando. Vaya ya los hábitos. Bien, vamos pues. No. Miren, les quiero recomendar algo más. Algunos de ustedes apropiadamente, sabiamente, escriben. Porque hay otro montón que vienen y tienen memoria fotográfica que no necesitan escribir nada. Los que no escriben son los que al salir de aquí tienen el hábito de practicar todo lo que vienen a oír.
O sea, no crea usted que ellos vienen y aquí entró y aquí salió, ya vine a la iglesia, ya voy con una aureola, voy a volar después. No, 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 no. Lo que pasa es que ellos recuerdan todo lo que oyen. Pero ustedes y yo, que somos los comunes, los corrientes, digo eso porque John MacArthur tiene un libro que se llama Hombres Comunes y Corrientes. Bien, usted y yo que somos así, sí necesitamos escribir. ¿Para qué? Para poder recordar y luego poner en práctica. Bueno, ustedes y yo son 8. Yo no sé si es buena idea que escriban los 8, porque desde donde yo lo veo, mis maestros de homilética dicen que suficiente 3 puntos en 40 minutos para poderlos recordar y poderlos poner en práctica. Hoy me voy a sobrepasar en 5, si es que el tiempo me deja llegar. Si no, igual ustedes lo buscan. Entonces, estoy pensando, quizá, y no es del todo buena idea, que escriba los 8. Les sugiero para que el tiempo no vaya a quitarle atención mientras escribe. A lo mejor escriba los que usted tiene que sustituir, los que sí tienen que ver con usted. Yo supongo que no tenemos los 8 hábitos destructivos. Si así fuera, pues usted necesita más que este sermón, necesita exorcismo y algo más. Yo quiero creer que la mayor parte de nosotros tenemos 3, 4 por ahí de esos hábitos destructivos. Bueno, esos hay que escribirlos porque hay que sustituirlos por hábitos que los contrarresten. Y decir, sí, cierto, yo estoy ahí. Bueno, tengo que trabajar y tengo que hacerlo a un lado y tengo que hacer algo que sustituya este mal hábito. ¿Me he dado a entender? Bien, vamos al primero, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y vean el versículo 3, que es paralelo. Todo lo que os digan que hagáis, que guardéis, hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué cosa? ¿Están conmigo? Porque dicen y no hacen. Bueno, ¿cuál es el primer hábito destructivo? Decir y no hacer. Todo lo que estoy diciendo aquí, si no lo pongo en práctica en mi vida, no puedo más que reclamar el pésimo, destructivo y muy lastimoso hábito de hablar mucho y hacer nada. En el caso de ustedes sería oír mucho y no poner en práctica nada. Que en este caso, al igual que yo, les pregunto, ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve venir a sentarse ahí como que es un robot a no asimilar nada? Pues de nada, ¿cierto? Así es que, para que esto no se repita en su vida y en la mía, recuerde que para hacer y no solo decir, le va a funcionar un hábito que no en todos los casos le voy a recomendar uno por cuestión tiempo, pero este creo que es punto de honor porque nos va a ayudar en todo. Como los pésimos hábitos desaparecen poco a poco solo si los sustituyo por un buen hábito, el buen hábito que usted y yo deberíamos empezar para desaparecer o sustituir el decir y no hacer es el planear nuestro día. Planear nuestro día todos los días. Y antes de salir, saber que ese día yo planeé hacer esto, esto y esto. Y oigan,
dejen a los sobrenaturales, no, son supernaturales, así se llama la serie. Son supernaturales, que no tienen que escribir. Ellos se planifican el día y lo recuerdan todo a la plenitud. Y en la noche lo sacan de su disco duro y pueden medir y decir esto lo hice, esto no lo hice. Usted y yo no. Usted y yo necesitamos escribirlo, dejarlo en blanco y negro y decir, hoy voy a hacer esto, esto, esto. Y asegúrese de que lo que escribió en ese papel tiene actividades productivas, satisfactorias, que cumplen sus objetivos a mediano o largo plazo, que le nutren, que le satisfacen, que usted puede decir, wow, hice más incluso de lo que me había propuesto. Por eso, para sustituir eso de hablar mucho y no hacer nada, usted y yo necesitamos escribir lo que vamos a hacer. Y les sugiero, no planifique su día mañana, planifíquelo una noche antes, quizás antes de dormir. Ahora, si usted tiene la ventaja de que llega a su puesto de trabajo, que usted puede cerrar la puerta, que usted puede desconectar su celular y entonces escribir muy lentamente sus propósitos de ese día, bien por usted. Pero si no tiene esa oportunidad, mejor si lo hace una noche antes. Y si una noche antes, mejor todavía si se propone cuál es la hora correcta que se va a levantar. Oigan, ¿cómo es posible que vengan con la pésima excusa algunos de decir que no están al día en un libro tipo devocional, si esto no requiere más que 10 minutos al día, por exagerado con lo que yo mando en el club? Por exagerado. Sería tan fácil como planearlo y decir que si se levantan a las 6, se van a levantar 10 para las 6 y van a leerlo. No, tendría que ser 20 para las 6. 10 minutos de la Biblia y 10 minutos de esto. ¿Para qué le va a servir escribir eso? Le va a servir porque al final del día o a la mitad del día usted puede revisar su método de planeación y puede decir, wow, no hice esto, tengo que hacerlo, se va a empujar. O llegó la noche y aquellas cosas muy importantes usted va a decir, las haré en la noche. Y se va a obligar. Y el peor de los casos, si no cumplió algunas de las tareas que se propuso, bueno, escríbalas en su plan del siguiente día. Solo así vamos a sustituir el decir y no hacer. Ahora, la exhortación de nuestro Señor va un poco más allá y también habla no solo de los que no hacen en su vida, sino de los que estorban a otros para que otros no hagan en su vida. Estoy diciendo en mi español, malo, muy malo, es que yo no quiera intentarlo. Malo es que yo no quiera empezar a hacer cosas productivas. Pero muy malo es que yo estorbe a otros para que ellos no concreten sus vidas de forma productiva. Y claro que esto lo voy a aplicar a nuestra vida espiritual, no solo al quehacer diario, sino a aquellos que obstaculizan, que ridiculizan o que estorban el involucramiento espiritual de otros. Puntualmente, comienzo por decirle, cuidado a los esposos y a las esposas que estorban, que ridiculizan, que son un impedimento para que su pareja busque al Señor. Quiera Dios que todas ustedes, parejas, esposos y esposas, que han estorbado a su familia, diciéndole, no, que vámonos a la playa, que la iglesia siempre va a estar ahí.
No, que vámonos a la montaña, que mucha religión, que el pastor porque ese es su trabajo. Quiera Dios que la vida no les cobre y caro su necedad de estorbar a su familia. Quiera Dios. Pero les puedo asegurar que ya vi en este tiempo de ser predicador decenas de familias destruidas por la necedad de personas que estorban el crecimiento espiritual de otros. Padres, ¿cómo es posible que ustedes resistan a sus hijos de ir al seminario, de ir a Patmos? Ustedes deberían ser el más grande motivador. Ustedes deberían estarles animando. ¿Qué? ¿Ya se les olvidó que la Biblia dice que todo primogénito debería ser consagrado a Dios? Y usted tiene 3, 4, 5 hijos y ninguno está consagrado al Señor. Y al fin uno de ellos ni siquiera está pensando en el ministerio. Solo está pensando en protegerse espiritualmente. Y usted sale con la oposición. Oro que usted no lo tenga que pagar con lágrimas. Oro que los papás que buscan colegios de renombre en lugar de un colegio que pueda enseñarles algo espiritual, no lo tengan que pagar con lágrimas. Pero ya les dije, ya lo vi decenas de veces. Cuidado con los que no hacen y para colmo, tampoco dejan hacer a los otros. Peor aún, aquellos que se llevan a otros, pero por cuestión de tiempo mejor eso lo dejo en otro de los hábitos. Verso 14, trataré de correr, y a solo me quedan 10. Verso 14, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Vas a recibir mayor condenación. Qué pésimo hábito sería el aprovecharme de la necedad o la ignorancia de otros. En este caso es la necesidad de las viudas. Así que yo diré en forma genérica, necesidad o ignorancia de otros. Y debo recalcar que necesidad e ignorancia son flagelos que vuelven débil a cualquiera. Estoy diciendo, burdo ejemplo, pero a lo mejor me sirve. Casi 30 años atrás, mi hermano mayor, Leo, estaba en coma y llegaron unos religiosos a decir que ellos tenían el don de sanidad y que él no había sanado por culpa de la poca fe de los que estábamos ahí. Entonces, yo reprochaba su interpretación doctrinal, pero estaba tan necesitado, veía sufrir a mis papás de forma increíble. Ya eran 15 días en coma. Entonces, me recuerdo que en la reunión, porque ellos pidieron que toda la familia estuviera en la sala, entonces yo me quebré y empecé a sollozar. El que los estaba dirigiendo me habló y me dijo: no se preocupe, el Señor conoce sus lágrimas. No me malinterprete, le dije. Tomé valor, no sé cómo. Yo no estoy llorando ahora por mi hermano o por mis papás, estoy llorando por mí mismo. Él dijo: ¿por qué?
Es que no creo nada de lo que ustedes están diciendo. No está en la Biblia. Y estoy llorando porque temo que a lo mejor mi incredulidad es el impedimento. Y él me dijo con certeza y me dio alivio. Bueno, su honestidad y transparencia es la redención. Usted confiesa. Bueno, si ese es el caso, lo confieso públicamente, lo confieso delante de mi Dios. Y está bien si usted quiere que siga su práctica, porque hacían cosas como poner los brazos uno así contra el otro, decir que uno era más largo que el otro, y cosas parecidas. Oré con ellos y puse los brazos así y los sigo teniendo pandos. Han pasado años y lo que siento ahora es un poco de tristeza por haber seguido lo que ellos decían. Pero es que la necesidad, no estoy justificando errores, solo estoy diciendo cuán débil nos puede volver la necesidad. Lo otro que nos lleva a extremos de vulnerabilidad es la ignorancia. No leemos, no nos educamos, no pasamos tiempo con gente que nos hace crecer, que nos edifica, sino que pasamos con un grupo de vagos que dicen palabras folclóricas a más no poder. Se fueron de vacaciones con los compadres y no, ellos bebieron, pastor, yo no, yo vengo sobrio. Viene sobrio de alcohol, pero no de toda la contaminación que eso significó. Entonces, eso acrecentó su nivel de ignorancia. Y la ignorancia nos hace vulnerables. Pues bien, lo que el Señor está diciendo aquí, que es un terrible hábito, es que nos aprovechemos de los que están necesitados y viven en ignorancia, porque ellos viven en valles de oscuridad y no tenemos el derecho de utilizarlos. No tenemos el derecho de satisfacernos por el oscurantismo en el que ellos viven. ¿Qué era lo que estos hacían? Estos les sacaban dinero por ser ignorantes o necesitadas las viudas, y el asunto es que oraban por ellas. El Señor dice que este es un hábito destructivo, el aprovecharme de otros. Dirán algunos en este punto, este no lo tengo. De todos modos, yo no tengo que ir a orar por nadie. Ya eso es un problema. Pero lo diré de otro ángulo. Lo cierto es que todos estamos en la susceptibilidad de aprovecharnos de otros. Por ejemplo, usted que tiene empleados que viven necesitados de su sueldo, que el seguro social se vuelve para ellos indispensable por sus hijos, y para colmo, ella o él tienen una enfermedad que necesita la asistencia médica permanente. Tal vez la medicina por una diabetes o qué sé yo, cualquier cosa parecida. Usted fácilmente puede aprovecharse de eso. Porque como necesitan, los obliga a hacer horas extras que no paga, les maltrata, les dice cosas feas. Y qué sé yo hasta dónde podemos llegar. Lo mismo en los negocios, ¿no? Ofrecimos que era una liebre, que era un conejo,
pero en realidad era un gato que parecía conejo. Pero en fin, cada día sale a la calle un tonto, dijeron. Y en efecto, es probable que cada día salga a la calle no uno, sino varios tontos. Y cada día sale a la calle no uno, sino varios que se aprovechan. Pero cuidado, porque si usted y yo estamos escuchando esto, ya estamos advertidos, no por este predicador, sino por Dios. Es un hábito destructivo. Les recomiendo, cada vez que vamos a tomar decisiones que impactan la vida de otros, preguntémosle al Señor: Señor, ¿está bien que lo haga? Ese tiempo de oración, ese tiempo de consulta, va a ser un tiempo de sanidad. A lo mejor sí tiene que hacer algo. A lo mejor quizá incluso tiene que despedir a ese empleado. A lo mejor lo que fuera. El tiempo de oración y de consulta a Dios nos va a llevar por un mejor rumbo. Verso 15, tercero. Y ya encendieron el semáforo. ¿Qué hago con nosotros 5? Versículo 15. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer ¿qué? Un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Prosélito es una persona que recién se adhiere a un grupo o a una causa. Dicho de otra forma, ¿quiénes son aquí prosélitos? Los que recién se congregan con nosotros. Ustedes son prosélitos. Esto significa que si yo estoy promoviendo, si yo estoy buscándoles y removiendo cielo y tierra para que ustedes sean prosélitos de esta organización, entonces definitivamente yo seré culpable del resultado de su decisión. Dicho de otra forma, como predicador en este púlpito no hago más que animarles a que sean constantes y que se congreguen y que estudien la Biblia. Absolutamente soy responsable de eso. Más me vale asegurarme que estoy intentando enseñar la Biblia, porque de lo contrario mi condenación va a ser fatal. Más me vale. Dirán algunos en este punto: bueno, pues entonces esto es más para los predicadores, para los líderes, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, diré 2 o 3 ejemplos que también califican. Empezaré con los ministerios deportivos. Usted mueve cielo y tierra para que el buen deportista, el buen futbolista, llegue el domingo a ser parte de sus partidos. Le va a traer, le regala el uniforme, le paga el dólar y algunos cualesquiera otras dádivas más. ¿Por qué? Porque es bueno. Su único propósito, en este caso mezquino, utilitarista y egoísta, es ganar puntos. Pero no mueve cielo y tierra para que esa persona conozca al Señor Jesucristo y lo siga con perseverancia. Prueba de ello: hoy no va a haber fútbol. Este culto regularmente rebalsa. Hoy hay sillas vacías. Porque a ellos no les importa. Ni a ustedes tampoco. A varios de ustedes. Son prosélitos deportivos que sacian su sed morbosa y rara de ganar puntos en un torneo sin significado deportivo. Pura vanagloria. Lo de vanagloria es gloriarse de forma vana.
al fin de cuentas, los que ganan por hacer deporte razón tienen, ¿no? Les pagan. Pero usted o yo, dije que iba a poner 2 o 3 ejemplos. Un segundo ejemplo. Aquellos que arrastran a otros a salir de su iglesia porque ellos deciden salir. Y ellos no deciden salir porque la doctrina que están enseñando sea equivocada. Dicen abiertamente que salen porque están decepcionados del liderazgo en cualesquiera de sus manifestaciones en una iglesia como esta, que empieza desde el pastor hasta el último de los servidores. Diría, razón tienen de estar desilusionados. ¿No se dieron cuenta que empezando por el pastor y yendo por cada uno, somos mortales, comunes y corrientes, con cantidad de errores y defectos? No es extraño que se decepcionen de nosotros. La desilusión les ha llevado a ustedes marcharse. Bueno, oro que Dios haya puesto el sentimiento en su corazón y no su capricho, y no su deseo de ser aplaudido, reconocido y ser satisfecho en sus gustos y caprichos. Pero en fin, si eso fue lo que lo empujó, pues bien, adiós. Lo lamentamos, lo digo con seriedad, pero adiós. En donde usted tiene un hábito destructivo para usted mismo y para otros, es junto a usted llevarse a otros débiles, necesitados e ignorantes. Como son bebés o menos que bebés en la fe, le siguieron. Usted les ofreció esto, lo otro, y le siguieron. Y sí, estuvieron 2 o 3 meses siguiendo sus ideas, o donde ustedes se los llevaron. El 4.º mes, esas almas ya no buscan al Señor de ninguna forma. Si es que no antes del 4.º mes. ¿Y saben sobre quién recae la desgracia? Sobre el que se lo llevó. Sabio sería, como dice Jean Edwards en su poema del perfil de los 3 monarcas, si finalmente tiene que salir del reino, salga solo. Porque solo los valientes salen como David, solos. Al final de cuentas, si se equivocó, Dios en su misericordia lo restaura y no va a ser tan difícil usted restaurarse. Pero si junto a usted se llevó a otras pobres, ignorantes y necesitadas almas, usted lleva mucho peso sobre sus hombros. Hábitos destructivos.